Bueno, buen día chicos. El tema que vamos a abordar hoy va a ser este texto que tengo acá, que les estoy mostrando, que se llama La formación histórica del Estado en América Latina, elementos teóricos metodológicos para su estudio. El autor es Oscar Oslak, uno de los mejores, digamos, que tenemos acá para analizar los temas en cuanto a la conformación y el desarrollo histórico de un tipo de Estado que es el Estado Nacional. Así que bueno, vamos a ver eso. Bueno, acá el autor va a hacer una serie de precisiones conceptuales que las vamos a ver a través de esta presentación que les tengo acá, ¿sí? Bueno, cuando ustedes vayan a la lectura del texto van a encontrar estas precisiones conceptuales al principio, porque digamos, si vamos a hablar de Estado-Nación, primero lo que tenemos que saber es que, como en ciencias sociales, vamos a ir de mayor a menor, como dice Mario Carretero. Entonces, si hablamos de Estado-Nación, tenemos que descomponer este concepto y saber qué es un Estado, ¿no es cierto? En este caso, el texto va a hablar de una definición material y otra abstracta, y por otro lado, saber qué es nación en su sentido material y abstracto, para después ver cómo esos dos conceptos confluyen en lo que se va a llamar el Estado Nacional, que es la unidad político-administrativa por excelencia, digamos, en los estudios de ciencias políticas, y también las unidades políticas administrativas que sobrevivieron hasta el día de hoy, ¿no es cierto? Si bien el surgimiento de los estados, no precisamente el Estado Nacional, sino de los estados, es a partir del siglo XVI, vamos a ver cómo esta unidad de organización político-administrativa perdura hasta nuestros días, en algunos lados con ciertas transformaciones, y en otros lados a regañadientes, tratando de conservar la conceptualización de ese entonces. Bien, bueno, vamos a esta diapositiva. Hay un par de diapositivas que no vamos a utilizar, pero bueno, vamos viendo. Bueno, bien, en un primer momento vamos a decir que el Estado Nacional, como dice acá, no surge por generación espontánea, es decir, es el resultado o la culminación de un proceso histórico. Inclusive hay algunos autores que ven en el desarrollo histórico del Estado Nacional un desarrollo que nunca concluye, ¿no es cierto? Pero nosotros vamos a decir en un principio que los estados no surgen por generación espontánea, sino que más bien son el resultado de un proceso histórico, en donde tenemos elementos como la sociedad civil, digamos que somos nosotros, las facciones que luchan por el poder dentro de esa sociedad civil, la conformación de los mercados locales, que es un elemento también del Estado que nosotros vamos a ver, y el tema de los caudillos. En cuanto a la formación histórica del Estado Nacional, vamos a ver qué papel jugaban cuando tengamos delimitados los atributos de estatidad. Bueno, acá están el concepto de Estado, que yo les decía, por un lado en su concepción material e ideal, y el concepto de nación. Pero antes, vamos a decir que, por ejemplo, el Estado, muchos autores lo conciben como una herramienta de dominación social, ¿sí? Que para mí, digamos, es el concepto más acertado. Fíjense que acá dentro de los componentes, digamos, del Estado Nacional, nosotros tenemos facciones que son las facciones que luchan por el poder. Esas facciones, una vez que luchan por el poder y llegan al poder, se encargan de utilizar el Estado como una herramienta de dominación de la facción que ganó sobre las demás facciones. Por eso decimos que es una herramienta de dominación social, ¿sí? Bien, entonces, y bueno, eso va a quedar en Historia Argentina, digamos en el profesorado de Historia, que es donde nosotros desarrollamos nuestras actividades. Antes de ver, por ejemplo, la conformación del Estado Nacional Argentino, se da Oslak. Y se da Oslak para que uno vea cómo ese Estado que surgió en 1880, que fue la materialización de lo ideado por la generación del 37, de Mitre, Sarmiento, Alvear, Echeverría, cómo ese Estado creado es ganado
por la generación del 80 y por toda esa clase social que es lo que se va a conocer, digamos, más adelante, como, y que vamos a ver acá, como la burguesía terrateniente, ¿no es cierto? Esa clase social se va a hacer con el Estado de 1880, lo va a poner en pie, digamos, y bueno, va a utilizar el Estado como una herramienta de dominación, como esto que les estoy diciendo. Va, por ejemplo, esto se nota cuando a partir del Estado se elige el modelo de desarrollo económico que va a tener la Argentina para insertarse en el capitalismo mundial, que es el modelo agroexportador, un modelo agroexportador que claramente favorecía geográficamente a la parte central del país y socialmente a la burguesía terrateniente. Es decir, que la burguesía terrateniente agarra el Estado argentino, se apodera de él de manera ilegítima, ya vamos a ver eso también, o vamos a decir, de manera legítima para ese entonces, donde los regímenes democráticos todavía no están bien aceitados. Entonces, la oligarquía terrateniente o la burguesía terrateniente, los dos términos están bien utilizados, se va a hacer con el Estado de 1880 y va a utilizar este Estado como una herramienta de dominación, imponiendo un modelo de desarrollo económico que va a ser claramente desequilibrado y por lo tanto las ganancias no van a llegar a todos, sino a un sector reducido de la población, ¿sí? Por eso también llamamos a la clase social que se hace con el Estado en 1880, en el caso argentino, oligarquía terrateniente. El concepto de oligarquía viene por ejemplo, de Polibio, de Cicerón, ¿no es cierto? Polibio, por ejemplo, no sé si es Polibio o Cicerón, uno de los dos, no me acuerdo bien, creo que es Polibio, el que teoriza acerca de las formas puras e impuras de gobierno. Marco Tulio Cicerón también lo hace, pero creo que el que desarrolla la forma impura es Polibio, no me acuerdo bien la verdad, pero sería así más o menos. Para entender el concepto de oligarquía, recuerden, en ciencias sociales, como nosotros somos profes, tenemos que explicar siempre de mayor a menor. Entonces, vamos a decir que, por ejemplo, Polibio y Cicerón dicen que existen formas puras de gobierno, en donde la persona o el grupo de personas responsables o que detienen el poder, detentan el poder, perdón, gobiernan para el bien común. Esas se llaman formas puras. Por lo tanto, si el poder reside en una sola persona y esta persona gobierna para el bien común, esa forma de gobierno es monarquía. Si el poder lo tiene un grupo reducido de personas que supuestamente son los más iluminados, intelectuales y gobiernan para el bien común, es aristocracia. Y si el poder reside en el pueblo, es democracia. Ahora bien, cada forma pura, esta que le acabo de comentar, tiene su forma impura. Por ejemplo, si el rey en un sistema monárquico deja de gobernar para el bien común y gobierna para él mismo, esa forma pura de monarquía deviene en tiranía. Si los aristócratas, la forma de gobierno aristocrática, que es supuestamente la forma de gobierno donde el poder lo detenta un grupo de personas que va a gobernar para el bien común, empieza a gobernar para sus amigos, la forma de gobierno va a degenerar en una forma impura que se denomina oligarquía. Por eso, cuando hablamos de esta época, en 1880, la creación del Estado Nacional Argentino, nosotros hablamos de una oligarquía terrateniente. Es decir, una clase social que deja de gobernar para el bien común, es un grupo reducido y gobierna para sí mismo. Por eso hablamos de una oligarquía terrateniente, una oligarquía que es dueña de las tierras para 1880 en el caso argentino. Bien, volviendo entonces a lo que es este concepto de Estado en Oxlack. Cuando vayamos al final y yo les pida que definan Estado-Nación, ustedes van a tener que hablarme del Estado en su componente material y en su componente ideal. Lo mismo con el concepto de nación. El Estado, entonces, como dice acá en su basamento material, va a ser un aparato burocrático, es decir, el conjunto de instituciones, recursos y fuerza coercitiva que condensan el poder. Es decir, son todas las instituciones que le sirven al Estado para gobernar, vamos a decir. Instituciones me refiero no solamente a un edificio
digamos, con su forma empírica y física, sino instituciones, por ejemplo, como un modelo de desarrollo económico, la imposición de un orden social, los recursos, como dicen acá, ¿no es cierto? Todo eso. Después vamos a tener un componente ideal del concepto de Estado, que es que vendría a ser la legitimidad de dominación, que tiene mucho que ver con uno de los atributos estatales que vamos a ver más adelante. Y hace referencia a la invocación de una autoridad suprema, ¿sí? En este caso un presidente, que garantiza un orden social. Entonces eso serían, digamos, la definición de Estado en su componente material y en su componente ideal. La nación, en su componente material, va a ser, es decir, va a estar constituida una nación cuando veamos que está constituido un mercado nacional. En este caso, acá se marca como un mercado integrado, ¿sí? Pero habla de intereses comunes, de intereses económicos comunes y clases sociales territorialmente delimitadas. Es decir, que cuando hablamos de nación en el sentido material, hablamos de cuando está compuesto o queda delimitado ya un mercado nacional. Y cuando hablamos de la noción en su componente ideal o abstracto, estamos hablando del desarrollo de una identidad colectiva. Vieron que vendría a ser como el sentimiento de ser argentino, ¿sí? Los símbolos, los valores, las costumbres, la historia compartida. Eso vendría a ser el componente de nación en su definición ideal. Bien, entonces esos son las dos definiciones que vamos a tener por separado, una de Estado tanto material como ideal y otra de nación tanto material como ideal, ¿sí? La tengamos bien presente antes de empezar a hablar de Estado-Nación. Vamos a hablar de esto, del desarrollo del Estado Nacional histórico en América Latina. Vamos a hablar de esto en las delimitaciones conceptuales, que sería en esta parte. Miren, toda esta parte habla de estas delimitaciones conceptuales. Bien, ahora Oslan nos dice que para saber que estamos frente a un Estado nacional tenemos 4 atributos de estatidad, que son estos. Si vemos en la conformación de un Estado nacional que se concretan estos 4 ítems, estamos frente a un Estado nacional. El primer atributo de estatidad, es decir, la condición que tiene que tener una formación político-administrativa para llamarse Estado nacional, el primer atributo, la primera característica de las 4 que tienen que tener una formación político-administrativa para ser un Estado nacional es externalizar su poder. ¿Qué quiere decir externalizar su poder? ¿Qué quiere decir esto? Obtener el reconocimiento formal como unidad soberana dentro de un sistema interestatal. ¿Eso qué quiere decir? Que los demás países del mundo reconozcan las delimitaciones geográficas y políticas de una unidad político-administrativa y que la llame país, ¿sí? Eso en nuestro caso en Argentina. Recién, digamos, las demás potencias del mundo se van a enterar que hay un país que se llama Argentina hacia 1880, precisamente cuando quede puesto en marcha el Estado Nacional Argentino. El segundo atributo de estatidad que tenemos es institucionalizar la autoridad, imponer una estructura de poder que monopolice los medios organizados de coerción. ¿Eso qué quiere decir? Tener, por ejemplo, en esta de la monopolización de los medios de coerción, tener ya un ejército nacional, una policía federal a la cual todos los habitantes del país le hagan caso, ¿sí? Imponer una estructura de poder, imponer, por ejemplo, una policía federal, una policía provincial, el sistema de comisarías e intendencias, darle institución a la autoridad, una autoridad que tiene que ser reconocida por todos. Sin esta autoridad, sin esta institucionalización de la autoridad, no podríamos hablar de un país que puede externalizar su poder, simplemente porque la coerción, que es la capacidad de ejercer fuerza, no está ordenada, no está institucionalizada. Bien, el tercer atributo de estatidad es que el Estado debe diferenciar el control estatal sobre otros, ¿sí? Fíjense, crea un aparato burocrático profesional con capacidad estable para extraer recursos. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que el Estado necesita, por ejemplo, para hacerse de recursos materiales, gente que le cobre impuestos. Necesita un tipo en la municipalidad que cobre renta, supongamos. Entonces, pero a todo ese aparato burocrático hay que profesionalizarlo.
cuando recién surgió el Estado Nacional Argentino, la gente que iba a trabajar en el Estado, los burócratas, digamos el tipo que te atiende en la municipalidad y en las diferentes dependencias del Estado, era gente que tenía que saber leer y escribir, por lo tanto eran abogados, maestros, profesores, ¿no es cierto?, que se encargaban de trabajar en el Estado. Entonces, diferenciar el control estatal o público, crear un aparato burocrático profesional. Y por último, hay que mencionar como 4 pilares de estatidad o atributos de estatidad a la internalizar una identidad colectiva. Eso tiene que ver con el elemento abstracto o ideal de la definición de nación que vimos primero. Fíjense, acá en la nación, en la componente ideal, vemos identidad colectiva, símbolos, valores, sentimiento de pertenencia. Acá, en internalizar una identidad, vemos de vuelta emitir símbolos de Estado para reforzar la solidaridad social y el control ideológico. ¿Eso qué quiere decir? Este cuarto atributo de estatidad es importantísimo porque hace que toda la población perteneciente a un Estado nacional se encolumne detrás de una historia o un sentimiento colectivo de identidad. Y el Estado, esto, como recuerden, yo les dije que el Estado era una herramienta de dominación, por lo tanto utiliza todo esto para dominar a las demás clases. Cuando el Estado Nacional Argentino queda desarrollado en 1880, queda digamos, construido, empiezan desde el Estado se utilizan las herramientas del Estado como el sistema educativo y las escuelas para enseñar la historia que ellos pensaban que iba mejor con el tipo de ciudadanos que querían conformar, ¿sí? Entonces el Estado Nacional lo primero que hace para construir una identidad nacional, una identidad colectiva, es llamar a un congreso pedagógico en 1884 para el Estado argentino, para que el sistema educativo se ponga en marcha y se enseñe lo mismo de norte a sur, de este a oeste, se enseñe lo mismo en los currículos de historia, de geografía, ¿no es cierto?, para contar la historia de determinada manera y así poder formar parte de un pasado común que nos identifique a todos. Por eso es tan importante, y ahí queda demostrado cómo las clases que asumen que se hacen con el poder del Estado modifican todo. Eso nos está pasando ahora y nos pasó siempre en la historia argentina. Que a través, por ejemplo, de la escuela se quiere construir determinado perfil de ciudadano, ¿sí? Y bueno, eso queda a la merced de las clases que pueden hacerse con la dominación del Estado Nacional y que después usan la educación, la salud, etcétera, todo para tratar de enquistarse en el poder y favorecer a la clase social a las cuales ellos representan. Por eso es tan importante, digamos, saber siempre que uno va a hacer una opción electoral, saber digamos, a los diferentes partidos políticos que nosotros votemos. Por eso siempre es tan importante saber un poco de la historia de ese partido político y de la gente que lo representa. ¿Por qué? Porque una vez que ellos se hagan con el control del Estado, van a favorecer a la clase social a la que ellos pertenecen y van a utilizar todos estos atributos de estatidad para hacerlo. Van a utilizar la educación, un modelo de desarrollo económico. Por lo tanto, si sube una persona, digamos, que representa intereses de sectores políticos, de sectores sociales, digamos, altos, cuando suba al Estado va a hacer normas y va a utilizar todas las herramientas para que esa clase social se consolide y la pase bien. Si asume un partido que representa a la clase media, va a hacer lo propio, y si asume un partido que representa a los sectores populares, va a hacer lo propio. Yo sé que en Argentina muchas veces los políticos llegan con un discurso y después hacen otra cosa, pero así podemos estar un poco más informados y ser conscientes a la hora de elegir, ¿vieron? Porque acá se ve clarito que el Estado es una herramienta de dominación social y el que se haga con el Estado va a hacer sentir el peso de eso a las demás clases sociales. Desgraciadamente así es la lucha por el poder. Bien, entonces acá ya hemos hablado de el proceso de conformación, hemos hablado de la definición de Estado y nación en sus componentes material e ideal, hemos hablado de los atributos de estatidad. Y después lo que yo les pido es
Acá en el texto ustedes van a tener, ahora les muestro, bueno, a partir de acá empiezan los atributos de estatidad, que serían esos 4 que yo les dije. Pero después, en este apartado de emancipación y organización de los estados nacionales en América Latina, vamos a ver cómo se va desarrollando, cómo se van obteniendo esos atributos de estatidad a través del tiempo en la historia de los estados latinoamericanos. Y para dividir la historia esa de los estados latinoamericanos, de la conformación de los estados nacionales latinoamericanos, el autor la divide en etapa formativa y en una etapa de consolidación, que nosotros la vamos a ver acá. Fíjense, nosotros tenemos estos 4 características del Estado Nacional que tienen que estar presentes para que nosotros digamos es un Estado Nacional lo que estoy estudiando o analizando. Externalizar su poder, institucionalizar la autoridad, diferenciar el control e internalizar una identidad. Entre 1800 y 1850, externalizar el poder, yo le voy a hablar para el caso argentino, era imposible. No había un presidente, no estaba organizado el poder. Entre 1810, que es la revolución de independencia de nosotros, y hasta 1880 nosotros vamos a tener un poder centralizado. Estos esfuerzos centralizadores van a ser en vano, porque no había un presidente, no éramos una nación. En ese entonces teníamos caudillos locales, ¿sí? Ejércitos privados, como dice acá, aislamiento geográfico, ruta intransitable, aduana interna, anarquía monetaria. En lo que iba a ser la Argentina entre 1810 y 1880, nosotros vamos a tener que nacieron primero las provincias antes que el Estado Nacional. Por eso yo siempre pregunto en clases, ¿qué surgió primero, la nación argentina o los estados provinciales? Y la verdad que son los estados provinciales. Por ejemplo, Jujuy va a tener, si no me equivoco, su constitución ya a partir de 1832. Nuestra constitución nacional, digamos, va a ser la de la década del 50 y después va a ser refrendada en Olivo, etcétera. Pero fíjense, primero nacieron las constituciones provinciales, porque al principio, entre 1810 y 1880, no había un reconocimiento formal a una sola figura que centralice el poder como un presidente, sino que lo teníamos, por ejemplo, acá en Salta, Güemes, que también son mal denominados caudillos, digamos, eran personalidades importantes de sus comunas que defendían intereses locales, digamos, porque caudillo siempre se entendía el tipo, digamos, salvaje del desierto que no entendía de unidad nacional, y en realidad eran gente que defendía sus intereses porque no existía la Argentina todavía. Entonces defendían los intereses de su patria chica. Lo tenemos al Chacho Peñalosa, a López Jordán, a Estanislao López, a Güemes, a Pancho Ramírez, a Quiroga, bueno, y así un montón de, vamos a decir, de militares políticos que defendían los intereses de sus paisanos. Por eso no se podía hablar entre 1810 y 1880, para el caso argentino, del reconocimiento formal de una unidad soberana, porque no había presidente, eran todos poderes provinciales, ¿sí? Por eso acá les ponen que durante esta etapa era imposible que se pueda externalizar el poder y que países de otro mundo nos reconozcan, porque teníamos personalidades locales, ejércitos que los seguían a ellos, estaban aislados geográficamente porque no había un estado que conecte todo un país. Teníamos aduanas internas, anarquía monetaria, cada provincia tenía un signo monetario, por lo tanto no tenía un mercado nacional, sino pequeños mercados, ¿sí? Algo así como una especie, cuando yo explico la transición de la Edad Media a la modernidad, y cuando vemos cómo se va disolviendo, digamos, el feudalismo, es un poco así acá, ¿no es cierto? Como no habían estados nacionales, había un montón de monedas, entonces la economía no podía surgir. Por eso Oslac habla de una determinante histórica y económica, la conformación de un estado, de un mercado nacional. ¿Sí? Sin un mercado nacional uno no puede hablar de un estado nacional, porque no tiene una sola moneda para comerciar con Chile, por ejemplo.
antes de que nos conformemos como Estado Nacional teníamos, supongamos, 11 monedas. No se podía comerciar con ningún país así, porque no hay un signo monetario nacional. Bien, entonces, antes de 1880 no se podía concretar esto, externalizar el poder, mucho menos institucionalizar la autoridad, es decir, no había instituciones reconocidas por todos que tengan el monopolio legal de la coerción de la fuerza, sino que, como dice acá, habían muchos ejércitos. Güemes tenía su ejército, Pancho Ramírez tenía su ejército, Estanislao López tenía su ejército. No había una policía federal, supongamos, que rija en todo el país, sino que estaba el ejército de Güemes, el ejército del Chacho, el ejército de Estanislao, ¿entienden? Entonces, la autoridad no estaba institucionalizada, ¿sí? Tampoco existía una burocracia que se diferenciara de la población civil, porque el Estado no estaba organizado. Los estados provinciales se organizaban y obtenían los recursos como podían, no había una burocracia estatal. Y mucho menos una identidad nacional. Argentina recién va a tener su identidad nacional hacia 1880 y va a ser una identidad sesgada, porque va a ser una identidad creada por la generación del 37, Mitre, Sarmiento. Echeverría era una generación que odiaba, digamos, al elemento latinoamericano, odiaba a los pueblos originarios, odiaba a los gauchos. Ese fue el tipo de ciudadanía y de ¿cómo les puedo decir? Y de identidad colectiva que tuvo la nación argentina hacia 1880, ¿sí? Que tiene que ver con el darwinismo social que había en esa época y que hacía a todos los países del mundo que traten de imitar a ingleses y a franceses. Por eso nuestro tipo de ciudadano no contempla a los gauchos. El ciudadano que quería el Estado Nacional Argentino hacia 1880 no era, mestizos, no eran los sectores subalternos populares que todavía existían en lo que iba a ser la República Argentina, sino que ellos querían ser como ingleses y franceses. Fíjese, nuestra arquitectura a partir de 1880 asemeja mucho a la parisina. Hasta el día de hoy todavía se sigue insultando, se sigue utilizando como insulto la palabra indio, negro. Todo viene de ahí, ¿sí? Todo viene de que como la clase social que se hizo con el poder del Estado de 1880 tenía una imagen de identidad colectiva más parecida a Inglaterra o Francia, utilizaron todos los elementos de dominación, incluidos los currículos de la escuela, por ejemplo, para borrar de la historia a los indios, a los negros, etcétera, que ellos no querían que formen parte del Estado Nacional Argentino, de la identidad nacional. Por eso, durante mucho tiempo, los negros y los indios estuvieron invisibilizados por la historia argentina, porque la clase social que dominó el Estado hacia 1880 simplemente no quería que aparezcan, porque en ese tiempo querían que todos nos parezcamos a ingleses o franceses. Por eso les digo, hasta el día de hoy se sigue utilizando la palabra indio, negro como insulto, porque viene desde acá. La burguesía terrateniente que ocupa el Estado Nacional en 1880 no quería saber nada con los gauchos ni con los indios acá, por ejemplo, porque para ellos era sinónimo de atraso, porque en ese tiempo estaba de moda pensar que ser como ingleses y franceses era lo mejor, porque los ingleses estaban en su revolución industrial y los franceses habían hecho su revolución francesa. Entonces, por eso se crea un Estado, por la clase que lo domina en 1880, de espalda al elemento natural. ¿Sí? Por eso fíjense cómo todo tiene que ver, hasta el día de hoy siguen estas cuestiones. Bueno, entonces todos estos impedimentos que yo les estoy diciendo estarían en etapa formativa. Acá Rapa le va comentando todo esto que yo les digo, pero con ejemplo de Brasil, etcétera. Y después está la etapa de consolidación, acá, en donde ya Rapa les dice cómo esto es dejado de lado a partir de la inserción de la Argentina en el mercado mundial. Recuerden que yo les estoy hablando de ejemplos con Argentina, ¿no? La inserción de la Argentina en el mercado mundial hacia 1880 se llega a conformar estos 4 atributos de estatidad. En 1880 ya tenemos una constitución, en el caso argentino, aceptada por todas las provincias, por lo tanto ya hay un presidente que es votado, que es Julio Argentino Roca, a partir del Partido Autonomista Nacional. Tenemos una autoridad institucionalizada. Lo primero que hacen hacia 1880, digamos, el presidente es
imponer, digamos, la creación del Ejército Nacional, ya que ninguna provincia tenga un ejército con el cual pueda levantarse, etcétera. Se diferencia el control, se reclutan compulsivamente maestros, profesores, por eso tanto énfasis también en la creación de un sistema educativo que sea amplio y que sí que pueda contener a mucha población para que se engrosen las filas de la burocracia estatal y bueno, se crea una identidad colectiva, que esta identidad que yo les digo, una identidad, vamos a decir, muy etnocéntrica, querían parecerse a no etnocéntrica, sino que querían imitar a ingleses y franceses, entonces por lo tanto se crea una identidad nacional de espaldas al gaucho, de espaldas al indio, de espalda, digamos, a todos los sectores populares de la República Argentina. Bien, bueno, eso sería lo que vamos a ver. Después cuando vuelva a clases, chicos, yo les voy a dejar todo esto, este PDF, y les voy a explicar no les explico esto de orden y progreso, porque en realidad el basamento conceptual que quiero es el que les acabo de explicar, y esto lo van a ver en materias como Historia Argentina 1 y 2. Se lo voy a explicar, pero se lo explico en clase, ¿sí? Bien, espero que les haya servido, chicos, y bueno, dentro de muy breve ya voy a estar con ustedes por allá. Cualquier consultita la vamos anotando y después la despejamos. Muchísimas gracias por su atención.